Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Moto Z3 Play. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco helado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación. Un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionalidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18:9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 156.5 x 76.5 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. El Motorola Moto Z3 Play lo podremos encontrar en la tonalidad índigo, una clase de color oscuro. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte, en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está siendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 milímetros, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4 GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento.
En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones distintas, en una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2 TB con memorias de expansión microSD. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core, que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8 GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sale sin inconvenientes preocupantes y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El Moto Z3 Play, teniendo un grosor de tan solo 6.8 milímetros, era obvio que debía poner una batería no tan potente, pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh, que posiblemente llegue al día de autonomía, sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los Motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra. A decir verdad, se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. Para el Motorola Z3 Play contaremos con el sistema operativo Android 8.1, con el cual tenemos algunas aplicaciones predeterminadas y con posibilidad de hacer gestos, hacer uso del asistente hecho por Motorola, etc.
Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED, con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18:9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola pudo montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. Las cámaras que ofrece el terminal Z3 Play incluyen 3 sensores en total. La principal y trasera llega con 2 elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bokeh, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3 Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 166 euros. Para el Motorola Moto Z3 Play es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.224 pesos mexicanos, que a su vez son $374, que equivalen a 338 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Moto Z3 Play en diseño, personalización, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Moto Z3 Play le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.